El domingo 5 de febrero de 2023, a partir de las 9 horas hasta las 19 horas, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior y que se encuentren en el registro electoral podrán participar en las elecciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y al Referéndum 2023. Primera fase: instalación. Las juntas receptoras del voto en el exterior se instalarán desde las 8:30 hasta las 9 horas, según el uso horario de cada país. Se conforman de 5 miembros, 2 principales, un secretario y 2 suplentes. El responsable consular, cónsul o su delegado entrega el paquete electoral debidamente sellado a los miembros de la Junta Receptora del Voto. Posteriormente, los miembros de la Junta Receptora del Voto revisan que el paquete electoral esté sellado y sin ninguna alteración. Lo abren y clasifican el material electoral por género femenino y masculino, con ayuda del documento Listado de Materiales de acuerdo a lo siguiente: padrón electoral, actas de instalación, actas y borradores de escrutinio, certificados de votación, papeletas electorales del CPCCS, sobre de color amarillo T1, sobre de color rojo P1, sobre de color rojo P2, sobre de color rojo P3, material genérico. Los miembros de juntas receptoras del voto suplentes podrán retirarse del recinto electoral una vez que el responsable consular, cónsul o su delegado lo dispongan. Podrán retirarse siempre y cuando hayan firmado las actas de instalación y no haya ausencias que reemplazar. El secretario informa al responsable consular, cónsul o su delegado si falta algún documento y procede a llenar las 3 actas de instalación de género femenino y las 3 actas de instalación de género masculino. Los miembros de Junta Receptora del Voto firmarán en los casilleros correspondientes e invitarán a los delegados de sujetos políticos a firmar las actas de instalación si lo desean. Una vez firmadas, colocar en los sobres correspondientes. Los miembros de la Junta Receptora del Voto arman las urnas, colocan las etiquetas de identificación correspondiente, arman los biombos y los colocan en un lugar estratégico para garantizar el secreto del voto de manera separada por género femenino y masculino. El presidente entrega al responsable consular, cónsul o su delegado el acta de instalación de conocimiento público, misma que deberá pegar en la pared. Segunda fase: votación de 9 horas a 19 horas de acuerdo a la hora local de cada país. Los miembros de juntas receptoras del voto exhibirán las urnas vacías a los presentes antes de cerrarlas y colocarán la cinta adhesiva de seguridad. Dentro de la misma junta receptora del voto sufragarán mujeres y hombres por separado, para lo cual los miembros de juntas receptoras del voto utilizarán los documentos electorales dependiendo del género del elector. El secretario solicitará la cédula de identidad o pasaporte al elector y verificará la identidad del elector mediante el número y la fotografía del documento en el padrón electoral correspondiente. El vocal entregará al elector las papeletas de votación, mismas que se depositarán en la urna correspondiente al género del elector, femenino o masculino. Luego de ejercido el sufragio y depositados los votos en las urnas, el secretario indicará al elector dónde registrar la firma o huella dactilar en el padrón electoral correspondiente y pintará el círculo existente al lado derecho de la firma. El vocal ubicará el certificado de votación del ciudadano y lo entregará al presidente para su firma. El presidente firmará y hará la entrega del certificado de votación y la cédula de identidad, pasaporte o el documento de identidad consular. En el caso de que un ciudadano no conste en el padrón electoral, no podrá ejercer su voto. Tercera fase: escrutinio de 19 horas hasta finalizar. El secretario toma las papeletas no utilizadas de género femenino, las mutila parcialmente, las guarda en el sobre rojo P2, coloca el candado plástico de seguridad y guarda el sobre en el paquete electoral. El secretario marca con el sello de en blanco en los espacios en blanco del padrón electoral y en los certificados de votación no utilizados. Cuenta las firmas y huellas dactilares que constan en el padrón electoral y registra el total de firmas de huellas dactilares en letras y números en la parte inferior de la carátula del padrón electoral. El presidente y el secretario firman el padrón electoral en los casilleros correspondientes.
El presidente y el vocal sacan las papeletas electorales de la urna de género femenino, las clasifican y escrutan de acuerdo al siguiente orden. A. Representante mujeres. B. Representante hombres. C. Representantes pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y ecuatorianos en el exterior. Deberán contar el total de firmas y huellas del padrón electoral de género femenino con el total de papeletas del representante a escrutar. Si los totales no son iguales, se procede de la siguiente manera. A. Si existen menos papeletas que número de firmas y huellas, contar nuevamente y de mantenerse la inconsistencia, continuar con el escrutinio registrando la novedad en el espacio de observaciones de las respectivas actas. B. Si existen más papeletas que número de firmas y huellas, contar nuevamente y de mantenerse la inconsistencia, eliminar por sorteo las papeletas sobrantes, evitando mirar el voto. Doblar las papeletas, escribir en el anverso eliminadas por sorteo, mutilarlas parcialmente y guardarlas en el paquete electoral. Registrar la novedad en el espacio de observaciones de las respectivas actas. El presidente y el secretario clasifican las papeletas por el tipo de expresión del voto, es decir, votos válidos, votos blancos y votos nulos. El secretario coloca en un lugar visible el borrador de escrutinio y el presidente designará al vocal como escrutador. El escrutador registrará en el borrador de escrutinio los datos que corresponden a la circunscripción, país, oficina consular, zona electoral y número de junta receptora del voto. Para llenar el borrador de escrutinio, el secretario lee en voz alta los votos blancos, votos nulos y los votos por candidata o candidato, anotando con el código alfanumérico. Ejemplo, M1, H1, P1, correspondiente a cada uno, y pasa al presidente la papeleta para que compruebe la exactitud y además exhiba el voto. El vocal escrutador registra en los casilleros correspondientes los totales de cada candidato, rellenando con ceros los casilleros que no obtuvieron votación. Con ayuda de la calculadora se suman los votos blancos, nulos y válidos. Transcribir el número de firmas y huellas del padrón electoral de género femenino a los 3 ejemplares del acta de escrutinio de género femenino. El vocal escrutador dicta los resultados del borrador de escrutinio. La transcripción debe realizarse con letra legible y de acuerdo a la muestra numérica que se indica en la parte superior del acta, sin errores o enmendaduras. Y para finalizar, colocar la lámina de seguridad en la parte que corresponde a los valores numéricos de las actas de escrutinio de género femenino. El presidente y el secretario deberán firmar en la primera página de todas las actas de escrutinio, y todos los miembros de junta receptora del voto deberán firmar y colocar sus datos en el lugar correspondiente. En la última página de todas las actas de escrutinio de género femenino, el presidente invitará a los delegados de las organizaciones políticos sociales presentes a firmar las actas de escrutinio de género femenino si así lo desean. Todos los documentos tienen un color en la parte lateral izquierda que indica su destino para ser guardado en los sobres correspondientes y un encabezado que indica la forma de llenar dicho documento. Una vez concluido el proceso con los documentos electorales de género femenino, proceder desde su inicio con los documentos electorales de género masculino. Cuarta fase, embalaje. Los miembros de las juntas receptoras del voto revisan que todos los documentos electorales se encuentren debidamente firmados y llenados. En el embalaje se utilizarán por género femenino y masculino por separado los sobres de color rojo P1, P2, P3, sobre de color amarillo T1 y el paquete electoral, en los que se deben guardar los documentos y materiales tal y como se indica a continuación. Sobre de color rojo P1, femenino y masculino. Listado de materiales. Acta de instalación P1, borrador de escrutinio, acta de escrutinio P1, formulario de recibo. Sobre de color rojo P2, femenino y masculino, papeletas electorales no utilizadas. Sobre de color rojo P3, femenino y masculino, papeletas electorales utilizadas, un sobre por cada dignidad, mujeres, hombres, pueblos y nacionalidades indígenas y de ecuatorianos en el exterior. Sobre de color amarillo T1, cónsul, femenino y masculino, padrón electoral, actas de instalación T1, actas de escrutinio T1, actas para conocimiento público y resumen de resultados, certificados de votación no utilizados dentro de la bolsa transparente indicada para el efecto.
Los miembros de las juntas receptoras del voto guardan en el paquete electoral el material genérico sobrante y los sobres de color rojo P1, P2 y P3. Sellan el paquete electoral y el presidente será el responsable de entregar al responsable consular o su delegado los sobres de color amarillo T1 de género femenino y masculino y el paquete electoral. Consejo Nacional Electoral, CPCCS y Referéndum 2023. Ecuador, unido en democracia.